Los periodistas. Los periodistas. Bueno, aquí estamos como todos los jueves con Aida Manso Maldonado y con el doctor Víctor Gómez Cortés. Seguramente viene preparado con un acordeón. Largo, por cierto. Ok, se va a llevar toda Largo. la hora, dice. ¿Qué cuentas? Pues todo bien, gracias a Dios. Ando con un poco de alergia, no sé si a ustedes les pase, pero en estos tiempos para mí es terrible los cambios bruscos de temperatura porque la alergia es lo que más me afecta a mí. Ya, Gracias a Dios. Y es temporal, pero ahí vamos. Bien, pues inicio. Cuando tenía 13 años, en 1970, y saquen cuentas, me preguntaba cómo sería el futuro, mejor o peor. ¿a poco te Obviamente con preguntabas eso? claro, claro. A los 13 Obviamente con A los años, 13 años no me acuerdo qué pensaba, mano, por favor, no. es que Dudo mucho que te hayas acordado de eso, sinceramente. es que yo siempre me he preguntado tantas cosas desde pequeño y como, fíjate, cada día que me daban un juguete, yo lo desarmaba. Obviamente ya no tenía yo manera de armarlo porque solamente me decían el destructor. Entonces era todo un análisis de hacer conciencia, por qué funcionan las cosas, cómo es que rueda los carritos que me daban de madera, después vinieron los de lata y como que ya no podía yo desarmarlos fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tendrá su historia que contar, pero en general yo he sido más o menos así, como que me pregunto tantas cosas y trato de dar una respuesta que a veces no las encuentro. Bueno, les comentaba yo, cuando tenía 13 años de edad, en 1970, me preguntaba cómo sería el futuro, mejor o peor. Obviamente con la esperanza de ser mejor, pero siempre jugando con el tiempo y el destino. Pasaron 55 años para dar respuesta a mis preguntas. Obviamente la evaluación no tiene una respuesta única, ya que el progreso no es lineal. La respuesta depende en gran medida de qué factores se prioricen. Bienestar material versus bienestar comunitario y psicológico, o mejor o peor, o el impacto de las transformaciones de 1970 y 2025 en la vida de los mexicanos, pero en la vida propia. Iniciamos con el primer tema, que es el acceso a la información, conocimiento y entretenimiento. En 1970, la información limitada a unos pocos canales de televisión, radio y prensa, educación superior para una élite. En 2025 existe el Internet, smartphone, ponen el conocimiento global al alcance de la mayoría, acceso a educación en línea, telemedicina, herramientas de aprendizaje infinito. Eso representa una expansión monumental de las oportunidades intelectuales para el individuo. En segundo lugar está la esperanza y calidad de vida en la salud. En 1970, alta mortalidad infantil, enfermedades infecciosas comunes, esperanza de vida 64 años. En 2025, avances médicos, vacunas, tratamientos han reducido la mortalidad infantil y aumentando la esperanza de vida a los 75 años. La medicina está mucho más avanzada y más accesible. En cuanto a derechos humanos y libertades individuales, en 1970, una sociedad más conservadora, con roles de género rígidos y poca tolerancia a la diversidad, un sistema político autoritario. En 2025, una expansión crítica de derechos mayor, aunque no perfecta, una equidad de género, reconocimiento de los derechos LGBTQ+, y una sociedad civil más empoderada y vocal. La democracia, aunque frágil, es una realidad. En cuanto a la conectividad y comodidad material, en 1970, una comunicación lenta y costosa, cartas, telegramas, cómo no recordar, acceso limitado a bienes de consumo. En 2025, una comunicación instantánea global que mantiene conectadas a las familias transnacionales, acceso a una variedad inmensa de productos y servicios que facilitan la vida diaria. Pero hay otros temas y posiblemente no les guste mucho. En cuanto a seguridad pública y paz social, en 1970 se podía viajar por el país con relativa tranquilidad. La violencia criminal existía, pero no era generalizada ni tan brutal.
En 2025, la violencia del crimen organizado es una crisis humanitaria. Más de 30.000 homicidios al año, extorsión generalizada, desplazamientos forzados, el miedo y la impunidad en un 97%. Corroen la libertad, la calidad de vida, y este es quizá el deterioro más grave. En cuanto a la calidad de los vínculos sociales y comunitarios, en 1970 existía una vida comunitaria sólida, familias extensas, vecinos que se conocían, plazas públicas como centros de socialización. En 2025 aislamiento e individualismo, y aunque estamos conectados digitalmente, el contacto humano profundo ha disminuido. La familia nuclear se ha atomizado y la soledad no deseada es un problema creciente, especialmente en ciudades. En cuanto a salud mental y estrés, en 1970 los ritmos de vida eran más lentos, las presiones laborales y económicas existían, pero sin la hiperconectividad actual. En 2025 está el estrés crónico, ansiedad, el burnout, la presión por triunfar, la sobreestimulación digital, la incertidumbre económica y la violencia cotidiana generan una carga mental pesada. México tiene altas tasas de depresión y de ansiedad. En otros temas, y tal vez hay que siempre cuestionar, el lado del progreso con grandes salvedades. En cuanto a alimentación, el progreso, mayor acceso a variedad de alimentos durante todo el año, disminución de la desnutrición aguda. En la salvedad es una explosión de la obesidad y diabetes por el consumo de ultraprocesados. Se cambió la desnutrición por la malnutrición. La dieta tradicional más saludable se ha perdido en gran medida. Pero hay oportunidades económicas y también de movilidad social. Hay progreso. La economía es más diversa y global. Hay oportunidades en tecnología y servicios que no existían antes. El acceso al crédito y consumo es mayor. La salvedad es que la economía informal masiva, 55%, y la precarización laboral, contratos flexibles, salarios bajos, hacen que la inseguridad económica sea constante para millones. La movilidad social sigue siendo limitada por la cuna, entendiendo la cuna como el origen socioeconómico que influye de manera determinante en las oportunidades de las personas. En cuanto a la religión y espiritualidad, en el progreso existe una libertad religiosa. Ya no hay hegemonía católica abrumadora, lo que permite una búsqueda espiritual más personal. La salvedad es la pérdida de redes de apoyo comunitario que proporcionaban las parroquias. La pluralización a veces alimenta la polarización social en temas morales. La conclusión, y tal vez la vida del mexicano en 2025 es radicalmente diferente a la de 1970, pero no decididamente mejor. Vivir mejor en términos materiales, tecnológicos y de libertad individual, sí. El mexicano promedio tiene acceso a bienes, servicios, información y derechos que antes eran impensables. ¿Vivimos bien? En términos de seguridad, salud mental, cohesión social y certeza económica, no. El precio del progreso ha sido alto. Nos volvimos más ricos en cosas, pero más pobres en tiempo, paz y comunidad. El gran desafío para el futuro es aprender a aprovechar los avances tecnológicos y materiales mientras se reconstruye el tejido social, se recupera la seguridad pública y se crea un modelo de desarrollo que priorice el bienestar humano integral sobre el mero consumo. El balance final depende de qué valore más cada persona, la comodidad y libertad moderna o la seguridad y comunidad del pasado. Al final, cada uno realizará su evaluación de acuerdo a su circunstancia. Y con eso termino. Es una reflexión de cómo se vivía antes y cómo vivíamos hoy. Y cada uno tendrá sus respuestas. Pero pues, se trata de hacer un análisis de qué es mejor o peor para cada uno. Esa es la reflexión. ¿No se acuerdan qué hacían en 1970? No. Es que no entiendo por qué, o sea, ¿a dónde quieres llegar con esto? En esta reflexión de cómo cuando vivía yo en 1970 siempre pensábamos en cosas, pero lo que estamos viviendo pues está muy distante de lo que soñábamos, pensábamos, fantaseábamos. Pues es que tú Hoy ya la tienes realidad es cuántos difícil. años. 68. Pues entonces ya no puedes pensar como adolescente de 13 años. Hacía yo un recuerdo. No, Recordaba cuando era joven. o sea, a mí esto de que estábamos mejor antes que ahora,
no me parece correcto. O sea, hemos avanzado en muchísimas cosas, como mexicanos y en el mundo, y algunas están bien y otras están peor. La seguridad, por ejemplo. Pero todos los adelantos médicos, todos los adelantos que tenemos hoy en la ciencia, en la información, en la comunicación, el internet, en el transporte, los autos eléctricos, el poder hacer intervenciones quirúrgicas a distancia con los robots, Da Vinci o como se llamen. Todo esto a mí me parece que es un asunto de avance. O sea, si tú dices que hoy estamos peor, pues es quizá tu óptica, pero a mí no me parece que estemos peor. O Ese es lo ¿de bonito. dónde sacas eso? O sea, tengo la impresión de que tú lees un artículo, lo acomodas a tu pensamiento y lo escribes o no lo escribes y nos lo lees como si fuera tuyo. A ver, Ojalá y fuera mío. No ¿de quién estaría yo aquí, es el estaría yo en la artículo? NASA. ¿Eh? Estaría yo en la NASA. ¿De quién es el Ahorita no. artículo? No, no es un artículo en especial, es una reflexión que voy sacando, como siempre. Pero ahorita te busco las fuentes. Pues Pero es es una que no reflexión en sé. general, como para platicar y el decir, cada uno tendrá su visión y su pensamiento. Pero esto es como decir que los tiempos de antes eran mejor que los de ahora, Pues ¿no? sí, y Y, si te y, pones a pensar y en eso, no. estábamos mejor con Porfirio Díaz. Que en los 70 estábamos mejor, en los 60, pues yo creo que no, yo creo que cada época tiene sus Pues cosas sí, positivas y pues sí, negativas, ¿no? exacto. Y los avances son avances, independientemente también de que hay retrocesos en otros aspectos, ¿no? Pero no puedes deslindarte de lo que sí es positivo, ¿no? Porque tú planteas vivir mejor, como si en la actualidad no pudiéramos vivir mejor, ¿no? Un ejemplo que tuvimos fue la pandemia. ¿Cuánta gente se pudo haber muerto? Muchos murieron, obviamente, pero pudo haber muerto muchísima más gente si la ciencia no hubiera avanzado, si no se hubieran movido. Yo creo que todo esto fue algo positivo que hay que considerar también, porque fue un trabajo, bueno, a ti te tocó como médico, ¿no? Pero fue un trabajo impresionante el que hicieron todos, nosotros cuidándonos, alertando un poco en los medios que teníamos cercanos, pero la parte científica yo creo que fue la que tuvo su auge ahí, que Hubo un avance. sí, 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 que ahorita ya están diciendo que no es cierto, que las vacunas traen cosas. Bueno, en ese momento era lo que había que hacer, ¿no? Como ahorita no sé, me llamó la atención, no sé, oyeron el comentario de Trump de que hay que retirar el acetaminofén, que porque genera problemas de Alzheimer Autismo, o de qué, autismo, autismo. Autismo. de autismo, es decir, ¿basado en qué, no? Entonces, así como que especular de repente y decir, esto está mal, pues como que no hay bases científicas para hacerlo, ¿no? Sí, 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 o sea, cuando tú dices, es que cuando yo tenía 13 años soñaba, pues sabes que yo creo que nunca leíste ni El Principito, ni a Julio Verne, o sea, perdón, pero fíjate que de veras nunca leí El pues Principito. no, pues Escuchaba fíjate, que pues ahí está el existía, pero problema de tu vida. Ese es el problema. ¿Qué leías a los 13 años? Memín no, pues Pingüín. libros principalmente. Y ¿Libros jugaba, qué? jugaba. Y No, leía los pero, libros de la escuela. Pero más que ah, todo era como, más como de juegos de comunidad, de amigos. Era más que todo de grupo, más ya. que lecturas. Las lecturas eran de estudio de primaria, secundaria, que era de los tiempos. Pero ¿a poco sí reflexionabas mucho a los 13 años? Pues yo creo que sí. Es que yo siempre he tenido como esa duda razonada, el decir, ¿por qué las cosas? ¿Cómo es que puedo mantener un equilibrio? Entonces, ejemplo, uno de mis juegos era andar trepado en caminar en las bardas, fíjate, en las bardas y que no me cayera. Eso es Entonces, de los autistas. era mi juego como muy solitario porque los demás pues no les gustaba Eso es de o los lo veían. autistas. No, ya ves, no tomes acetaminofén.
acetaminofén. No, pero no había acetaminofén. Oye, o pero siempre he pensado que cómo suceden las cosas. Me paso mucho pensando en las cosas. Eso sí es propio. De cómo serán las cosas en el futuro. Sí, eres como muy Por ejemplo, observador, ¿no? Le buscas mucho la mucho, explicación mucho, a mucho. todo. Así es. Se, El se nota. decir, en las regresiones, que Jesús Manuel dice que es eso de las regresiones y que, ¿por qué andas buscando tu origen? ¿Por qué andas buscando tu destino? Siempre me gusta como probar, o sea, decir, ¿qué es eso de las regresiones y hacia dónde te llevan? Y Pues todos vete hablan a de una forma las diferente. terapias que dan de ayahuasca en Atlisco, creo. No, A no, ver pero si nunca había encuentras metido ahí nada. tu regresión. No, no, todo es Pero ¿cómo razonado, está todo es eso de la medido. regresión, Víctor? ¿No? ¿Cómo está Las eso? regresiones. Bueno, la regresión es una hipnosis a la que eres Ah, sometido ya. de diferentes maneras. Mm. En algunas tú puedes entrar a través de la voz o a través de los cristales, en fin. Y lo escuchaba yo mucho. Entonces, hablaban sobre regresiones y en el pasado tú podías haber estado, y esas son las narrativas, en que pudieses haber sido tú un guerrero, pero que tú no lo sabes. En esa regresión, en ese tiempo, vas trasladándote y que incluso sufres de accidentes en el pasado y vives esos accidentes en el pasado o en el futuro viajas al futuro. Pero cada persona es diferente y cada uno tendrá sus respuestas. En mi caso, y lo voy a explicar, yo tenía como ciertos problemas para entrar a la hipnosis. Entonces, ahí comenzaron varios métodos a efectuarse hasta que logré entrar, porque yo tenía resistencias. Y lo primero que veo es a mi abuelo. Y entonces veo la cara de mi abuelo por unos instantes que inconscientemente yo buscando. Y la anécdota es, él se despide de mí, pero ya no regresa. Y yo tenía como 11 años. Y no hubo un despido, yo regreso, pero nunca regresó. Entonces, en mi vida, esto ocurrió yo creo que a los 55 años de edad, en el inconsciente andaba yo buscando el despedirme de mi abuelo y lo encontré en esta regresión, que yo creo que inconsciente era lo que tenía yo que encontrarme. Y ya me despedí, lo abracé, en un instante. Y entonces vas viajando y cada uno tendrá su experiencia y cada quien tendrá su narrativa. Bueno, como estas cosas, siempre trato de buscar una respuesta. Aunque Jesús Manuel, cuando lo platiqué la primera vez, dice, yo sabía qué destino tenía y qué no, andar buscando en otras cosas. Pero cada quien tendrá sus métodos, ¿no? Y buscar sus respuestas. Ese soy yo. Tratar de dar una respuesta a una pregunta mía. ¿Y cómo Sí. lograr equilibrar? Yo no soy muy partidaria de la hipnosis porque considero que es muy limitante, ¿no? Y que también hay mucha charlatanería en relación a esto, sobre Sí. todo cuando se hace a nivel masivo, pues hay muchos paleros que están ahí actuando para que la gente se convenza, ¿no? Pero pues desde Freud que empezó con esto de la hipnosis, bueno, no fue él el creador, pero él lo trabajó también junto con Charcot, Breuer y otros psicoanalistas de la época, ¿no? Pero también se dieron cuenta de que esto estaba muy limitado, que porque nada más te podía llevar a lo mejor a por dónde anda tu problema, pero no te lo resuelve. Tienes que trabajarlo en terapia de manera abierta, ¿no? Lo que le llamaron la cura del habla, el hablar sobre lo que está sucediendo, ¿no? Pero la hipnosis sí se queda muy limitada desde mi muy personal punto de vista, ¿no? Sí, es individual, tiene que ser individual y con las personas correctas, profesionales Claro, sí, que están sí. ejecutando, o sea, masivamente no, eso sí no. Y, Pero en esas regresiones y esa hipnosis en forma individual, sí, sí lo creo. El decir, bueno, pues hay una respuesta, tal vez sí, tal vez no, y nadie lo cree. Pero cada quien va a buscar como su respuesta a un algo, de lo que andes buscando. Tú dices en terapia a veces yo no quiero soltar qué es mi secreto, ¿no? Es individual, cada uno tendrá su secreto. ujú. Entonces, hay cosas que yo no puedo decir,
¿no? Y Ya. nunca las vas a conocer. O yo no las quiero, no las quiero hablar, porque tal vez es muy doloroso. En fin, bueno, eso soy. A Ok. ver, Es es una... que yo me quedé pensando ahorita en Jorge Manrique. ¿Quién es Jorge Manrique? Pues fíjate, Jorge Manrique escribió las coplas a la muerte de su padre. Es un personaje de la literatura española de la época. ¿De qué año fue? Fue siglo XV, siglo XV creo, Mm. que les escribe a su padre, don Rodrigo, unas coplas a su muerte. Está hablando del siglo XV, ¿eh? XV. Y él fue el que escribió eso. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Él lo escribió, siglo XV. Y luego dice, en la segunda copla, pues si vemos lo presente como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, no curo de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores. Aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad. Y le sigue, son largas. Habla de la senectud, habla de los sueños que tú tenías cuando eras niño. Pero fíjate, ya en el siglo XV había poetas que reflexionaban en esto. Todo tiempo pasado fue mejor. Híjole, yo creo que el mejor tiempo que tenemos es el presente, Claro, porque claro. estamos vivos y tenemos un futuro que transformar. El pasado no lo podemos cambiar, no lo podemos alterar, salvo en tu memoria, porque tú te estás acordando de las cosas que tú dices que pensabas. ¿Por qué no te acuerdas de las cosas negativas? Porque esas te duelen. Entonces, primer año de psicología, por favor, hombre. La maestría de la ópera. La maestría de la ópera. Es que dice, ¿por qué no habla de las cosas malas? Es que no hay malas ni buenas, son todas experiencias. No, pero sí pasa Experiencias. unos sucesos negativos en la vida, ¿cómo no? Por supuesto. Como No, una experiencia más. yo creo que sí tienes razón, no se puede plantear lo de que tiempos pasados fueron mejores, porque es que quedarte atrás, quedarte en el no vivir. Exacto. Tienes que ver el presente. Fíjense que algo que yo recomiendo a las personas, sobre todo en la consulta, que regresen a su pasado es cuando empiezan a juzgar a los hijos y entonces plantean, no, es que ellos, mira lo que hacen, no sé qué, a ver, ¿cómo era usted o cómo eras tú a esa edad? Y resulta que lo que tanto les molesta de lo que en la actualidad son sus hijos es porque ellos eran así. Entonces, todo eso es interesante. Ahí sí puedo regresar un poco, ¿no? En la vida, pero yo creo que hay que vivir el presente. Lo mejor momento es hoy y ahorita, porque al rato ni siquiera sabes si lo vas a tener o no lo vas a tener. Yo creo que el mejor momento que estamos viviendo es ahorita en la grabación de este programa. Punto. No hay de otra. Está bien. Pero sí hay que prepararse, ¿eh?
Ah, no, claro, es que eso es prepararte, no quedarte en el pasado, ¿no? Es estar viendo todo Sí, lo que está pero no es sucediendo. en el aspecto personal como lo está diciendo Aida, te lo está diciendo en el aspecto de la persona. Y yo más bien veo que tu enfoque es en el escenario político, en el escenario de que antes, con los gobiernos de Ya, antes, estábamos mejor. Y a mí no me parece que hayamos estado mejor cuando tantísima gente se hizo pobre y tantísima gente se hizo rica, claro, claro. viviendo del presupuesto público. Hombre, no vas a decir que en la época de Ávila Camacho estábamos mejor que hoy. No sé, No me porque vas a no decir viví. que en la época de Rivera Terrazas estábamos mejor que hoy en la ¿Y UAP. quién es No, ese bueno, señor? pues cuando tú tenías 13 años estaba Rivera Terrazas como rector de la UAP. A ver, no vas a decir que la capacidad de comunicación que tenías a los 13 años era mejor que la que tienen hoy tus hijos. Bueno, ya no tienen 13 años tus hijos, pero la que los chavos de 13 años tienen hoy, Sí. a los 13 años tú ibas a una biblioteca a buscar información, hoy la biblioteca la traes aquí la Ah, traes. ese es mi problema. A ver, entonces, ¿cómo vamos a estar peor hoy? A lo mejor estamos peor en cuanto a la violación de los derechos humanos en algunos escenarios. Yo traía el tema ese, lo que está pasando en Gaza. Ay, sí, A ver, ese es un asunto que a mí sí. me tiene mortificado porque, o sea, es un asunto que nos lleva al debate de algo que no tenemos nosotros en nuestro haber. La lucha religiosa entre los sionistas y los antisionistas, ¿no? Que así es como de alguna manera se les ha enfocado. ¿Qué pasa en la Franja de Gaza? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con la matanza? ¿Qué pasa con todo el problema del asesinato de tantos niños, de tanta gente, de que no los dejan que lleguen los alimentos, de todo esto que los sionistas dicen, no, es que, Mosco, los que hacen esto lo hacen adrede poniendo a los niños y a los ancianos para culpar a los de Gaza, a los de Hamas o a los palestinos, que ellos son los responsables de tanta masacre. Es un asunto verdaderamente monstruoso lo que está sucediendo ahí, con tantísimos niños y con tantas personas que se están muriendo de hambre. Ujú, sí. ¿O no les Pero parece? no es nada nuevo. Si No, tú pero eso no recuerdas le a quita lo, Moisés, lo terrible. si tú recuerdas la Biblia, ¿no? Dices, oye, ¿qué pasó con Moisés? ¿Por qué cruzó el mar? ¿Por qué llevaba tanta gente a cuestas? Es histórico todo eso. Se repiten otra vez, es ciclos. Recuerda la Biblia. Y entonces, ¿dónde está la civilidad? ¿Dónde está el avance de la humanidad? O sea, por el hecho de que haya sucedido hace 2000 años, ¿quiere decir que debe suceder siempre? O sea, ¿dónde está el razonamiento? ¿Dónde está el bien común, el humanismo, el sentido de la supervivencia, la convivencia? ¿Dónde? Explícamelo. No, debería de existir. No, bueno, pero no existe. Explícame No por existe. qué. Porque históricamente está la lucha entre el bien y el mal. Y desde ahí, desde lo tenemos que entender. El bien y el mal. Y es la A ver, lucha pero constante. esto que dices, el bien y el mal, me estás dando a entender que o los palestinos son buenos o malos, o los sionistas son buenos o malos. No, no quiero No, poner pues un es que estás calificativo, diciendo pero es un entre el movimiento bien y que el sí se mal, percibe. pues dime quiénes son los buenos en este caso y quiénes No son sé los quién sean los malos. buenos. No sé quién sean buenos o malos, pero históricamente se han dado estos movimientos y estas luchas. Y no se acaba de terminar. No se entienden y siguen en las luchas. ¿Quién tendrá la razón? No lo sé. Pues eso es lo que hay que cuestionar.
El problema es que tampoco, ¿verdad? Los terroristas quieren entregar 40 o 45 personas que tienen en su poder. O sea, tampoco los quieren ceder. Y quieren la liberación de esos israelitas. ¿Quién tendrá la razón? No lo sé. Yo cuestiono mucho esa parte de que la frontera se abrió. ¿Quién permitió que se abriera? Si Israel era un estado sumamente seguro y que nadie podía penetrar. ¿Por qué en ese momento y entonces bajaron la guardia y entraron estas personas? ¿O quién motivó? Yo pienso en eso. ¿O fue fabricado como muchas cosas suceden en el mundo? Y que pensamos que fue un atrevimiento o un permiso. Y se están dando las luchas. Nos está dando la muerte y la muerte de tantas personas de manera impresionante, ¿no? Sobre ¿Sí? todo que mueran de hambre, dices tú, ¿cómo es posible, no? No, no se vale. Sí. ¿Y qué conclusión tienes, Jesús Manuel, No, en este yo tema? la conclusión que tengo es que el verdadero problema no es solamente la limpieza étnica que quieren hacer los sionistas, sino esta desproporcionada carga de armamento y de condena a personas inocentes. Los que están en la franja no todos son terroristas. Claro. Está, estén ahí asentados, pero no todos son terroristas. Pero ¿dónde está el concepto de la humanidad? ¿Dónde? Cuando yo leo lo que de alguna manera el Papa León XIV, vamos a dejarlo al margen de los intereses político-étnicos, etcétera, pero el Papa hace constantes llamados al tema de lo que está sucediendo con la violencia en Gaza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un interés en lo que está sucediendo y en la masacre que se está viviendo. Hay una fotografía que sale publicada en el portal oficial del Vaticano. Paz por Gaza, Pace per Gaza. Esto sucedió el domingo pasado. El Papa dijo, no hay futuro basado en la violencia, el exilio forzoso y la venganza. Claro, Yo creo que por ahí va el tema, o por, sea, ahí, ¿dónde por está el asunto? supuesto. Y es un llamado para todos, no solamente para los judíos, también para los palestinos, pero vete a la historia. El Estado de Israel, ¿cuándo surge? ¿Y cómo surge? Bueno, el Estado de Israel surge después de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ya les habían dado algo y los asientan en Palestina. La región donde está Israel era Palestina. Y ahí les dan, este es el área y les dan Jerusalén, ¿no? Y les dan la parte bíblica. Y ahí interviene el varón de Rothschild, el inglés, que es el primero que recibe la comunicación, se reconoce al Estado de Israel. Entonces ya viene todo un asunto ahí de los intereses económicos y políticos y el armamentismo. ¿Quién vende las armas que usan los palestinos? ¿Quién vende las armas que usan los sionistas? Estados Unidos, No sé, Alemania, Rusia. Rusia, o unos están con Rusia y otros con Estados Unidos, o vete a Sí, saber. sí, O sea, Rusia o y Estados la Unidos. estupidez del Claro. presidente de los Estados Unidos, que pobres norteamericanos, de hacer de la franja de Gaza una franja de Riviera Ah, sí, turística, por favor, así hombre, es. estás Un hablando, lugar turístico, ¿no? o sea, después de tantísimos muertos que han caído ahí, vas a hacer ahora, vas a pavimentar y hacer ahí un sitio de Pero diversión. hay que hay que acabar con todos para poderlo hacer. Exactamente. Ay, Esa no. es la limpieza étnica. Sí, sí. Exactamente. Y nos quejábamos de Hitler, ¿no? Pues, Digo, híjole, híjole. eh, En fin, a mí sí me preocupa este asunto, ¿eh? claro. Creo que tenemos ya, México ya dijo que
Reconoce Palestina. y reconoce Palestina. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo ven? Tremendo, y no hay cómo, no se ve el fin para esto, ¿no? ¿Cómo acabar? Al contrario, cada vez se está complicando más. Sí. Sí, En fin, otros temas para que no se pongan pues, tristes. pues hablando de vivir mejor, diría Víctor, hay algo que creo que es muy importante para poder vivir mejor y es el dormir. Pero Uf, pero el la gente dormir no puede dormir, algo está pasando. sí, sí, eso es a lo que voy, porque fíjense que por un lado tenemos que hay un grupo de científicos que han determinado, de acuerdo a un consenso que han hecho varias asociaciones, todo esto encabezado por la Fundación Nacional del Sueño, que está en Washington, la sede, pero han reunido a varios expertos para ver, por un lado, lo que es la cantidad de horas que se deben de dormir, ¿no? Y esto no implica que todo vaya a ser bien, pero bueno, una cosa es la cantidad de horas. Ellos plantean que la duración adecuada de sueño para los recién nacidos es de 14 a 17 horas, entre 12 y 10 y 15 horas para los lactantes, entre 11 y 14 para los niños pequeños, de entre 10 y 13 horas para preescolares y de entre 9 y 11 horas para los niños en edad escolar. Para los adolescentes se considera de 8 a 10 horas y de 7 a 9 horas para los adultos y para los adultos mayores de 7 a 8 horas. Es lo que plantean ellos como la duración, porque una cosa es la duración y otra cosa es la calidad, ¿no? Es lo que plantean como la importancia de la duración del sueño, ¿no? Pero también ellos argumentan que las necesidades de sueño son también personales, que no necesariamente son las mismas para todo mundo, pero que lo importante sí es un buen descanso, un buen dormir, ¿no? Esto es interesante porque acá lo que se ha encontrado es que no es tan normal o tan habitual, digamos, que la gente duerma bien y que no duerma bien por muchas cuestiones, ya independientemente de las horas, esto de 6 y 8 horas en los adultos, pues definitivamente creo que no se da, ¿no? Pero el problema no es nada más eso, sino también la continuidad del sueño. Y algo de lo que se ha analizado es que el sueño termina siendo en una gran cantidad de la población, están hablando de la tercera parte de la población, de un sueño fragmentado. Es decir, no es un sueño continuo de que te duermes y hasta que en la mañana te vas a levantar, sino que hay muchos factores que no te permiten. Hay quien tiene interrupciones de una vez, hay quien tiene de dos veces durante la noche, algunas personas porque van al baño, pero ya se interrumpió, aunque no es tan grave en ese momento, pero hay quienes después no se pueden volver a dormir o despiertan, entonces ya tienen lo que llamamos insomnio y son cuestiones que ya el descanso ya no lo repara, ¿no? Porque, y la realidad es que el sueño es muy importante y eso hay que considerarlo porque tiene además varias consecuencias el no dormir bien de forma adecuada. Entonces, aquí lo que se está planteando es, ¿de qué depende que la gente no pueda dormir? Por un lado, se habla de factores externos, pero también se habla de factores internos, ¿no? Y muchos de los factores externos, pues pueden ser desde las condiciones de vida que hay que tomar en cuenta, porque no todas las personas tenemos un lugar adecuado para dormir, para descansar, desde la cama donde te acuestas, desde los ruidos, que esté tranquilo, que esté oscuro, pues todo lo que esto implicaría, ¿no? Mucha gente duerme en condiciones de veras adversas y entonces ya estamos hablando de factores externos que no le permiten el descanso. Pero también tenemos una serie de cuestiones que son ya internas, que son personales.
Y acá lo que se está planteando ya es el hecho de algunas cuestiones de que te preocupas, porque además curiosamente, no sé si alguna vez les ha ocurrido, pero cuando uno tiene alguna situación que algo te preocupa, curiosamente, cuando ya está todo tranquilo, es cuando te asaltan los pensamientos y te asaltan todas estas preocupaciones que aunque no las puedes resolver o a veces sí te da alguna sugerencia de cómo lo puedes resolver, la realidad es que en ese momento te asalta, ¿no? Y viene la preocupación y ya no descansaste. ¿Y esto a qué te va a conllevar? Bueno, independientemente de las condiciones, y además hay otra cosa que me faltó señalar, el hecho de también de no dormir solo, ese es otro factor que te quita el sueño. Y eso es interesante, alguna vez ya lo habíamos comentado, pero nada más lo quiero mencionar muy rápido, lo que era el divorcio del sueño, ¿recuerdan? Sí, sí. De que las parejas Duerman en, en, deben dormir en en camas recámaras separadas separadas. o en habitaciones separadas. Sí. Y esto es muy lógico porque tú duermes con alguien, pero puedes coincidir mucho en la vida diurna, en hábitos y demás. Pero a la hora de irte a la cama, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene sus cosas, entonces no puedes dormir igual solo. No todo el mundo, hay quien se acomoda muy bien con las parejas, pero la recomendación es, pues no lo veas tan negativo. Si no puedes dormir con la pareja, no quiere decir que estés mal con ella, sino al día siguiente pues se vuelven a reunir y no pasa nada. Pero también hay quienes duermen con hermanitos, varios en una cama, entonces todo esto son factores. Pero aquí el asunto es qué implicaciones tiene en la salud el no dormir, que es a lo que básicamente me quiero referir hoy. Y una de las cuestiones es que el dormir mal te afecta el sistema inmunológico. Ah, eso es cierto. Y ustedes saben que cuando baja el sistema inmunológico surgen una serie de enfermedades que Víctor nos puede platicar más. Hay problemas con la presión arterial. También se ha visto que el sistema cardiovascular está estrechamente relacionado con el descanso nocturno. Y una de las pruebas que se ha encontrado es que aumenta la presión arterial cuando el sueño ha sido insuficiente. Tenemos también que esto afecta a la salud mental y que ya lo tocaba también Víctor hace un rato en su comentario, que esto te genera depresión y te genera ansiedad, lo cual es hasta como que un círculo vicioso, porque si ya tienes depresión no puedes dormir bien, si tienes ansiedad no puedes dormir bien, pero el hecho de no dormir bien también es un generador de depresión y de ansiedad. O Y sea, es es un círculo lógico. vicioso. Sí, y es curioso porque te baja el sistema, el estado de ánimo, no rindes igual, te sientes cansado, pero también fíjense que algo que se ha encontrado es que hay un deterioro cognitivo porque el sueño tiene una función reparadora de las funciones mentales. Entonces, al no dormir, pues todo tu sistema cognitivo también se ve afectado, ¿no? Y por último, pues también se ve afectada la productividad. No rindes igual, al día siguiente no funcionas de la misma manera y todo no te sale. A veces hasta te vuelves torpe en tus acciones. Y si tienes un trabajo de mucha delicadeza en el manejo de máquinas, de herramientas, imagínense lo que esto también puede implicar la de accidentes, ¿no? Entonces, hacer un poco de conciencia de la importancia de darle al sueño su tiempo. Porque luego pensamos que, bueno, con que yo duerma tal 2 horas ya está bien. Entonces, no nada más la cantidad de horas, sino la calidad del sueño. Y uno se da cuenta cuando te despiertas y te sientes pleno, te sientes que descansaste. No tienes que medir si llegaste al REM o llegaste al sueño profundo. No hay necesidad. Tú mismo te das cuenta, ¿no? Entonces, considerar esto como algo prioritario en tu vida A ver, también. estás hablando de algo que en las sobremesas donde yo estoy es un tema común. Todo mundo se queja de no dormir bien y de despertarse entre las 2 y las 3 de la mañana y de no poder conciliar nuevamente el sueño. El insomnio. De 10 personas, 9. Oh, ¿Qué está pasando? Y todo el mundo dice, es que es la vacuna, es que es lo que nos metieron con la vacuna, es que es el celular, es el wifi,
es el Internet. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos descansar bien, dormir bien? Bueno, yo primero tendría que ver y preguntar cómo ha sido, cómo es su movimiento durante todo el día, ¿no? De las 8 de la mañana, 8 de la noche. ¿Cuáles son sus Oh, actividades? ¿A bueno, qué hora come? pero tú estás Espérame, hablando de una persona anormal. Nosotros pues, nos levantamos a las 5 de la mañana, cuando muy tarde. La sociedad de parece, hoy día, la gente se levanta muy temprano porque tiene Ujú. que bañarse, tiene que guisar, tiene que dejar el desayuno, tiene que vestir a los niños, vigilar que se bañen, etcétera, y luego irlos a dejar a la escuela para entrar a trabajar porque el marido desapareció. La gente se levanta muy temprano, Víctor, Y se duerme muy tarde. y se duerme tarde. Sí. para eso es la historia clínica, para preguntar todo tu recorrido y en actividad durante todo el día. Si tú eres de las personas que son sumamente ansiosas, donde estás liberando mucho cortisol, ¿verdad? Y desde temprano, como tú lo pones, 6 de la mañana y comienzan a trabajar y a tener movimiento, obviamente es posible que tenga después de comer, haga una siesta. Eso hay que preguntar. O tiene una sobreactividad que la hace mantener la actividad hasta las 10 de la noche. Para eso nos va a servir el estar preguntando cuáles son tus hábitos alimenticios de actividad y si duermes o no duermes. Y también hay que ver cuál es tu comportamiento, tu personalidad, si eres ansiosa, eres calmada o tienes una actividad en donde llevas una agenda de todo lo que vas haciendo. O a veces tú entorpeces tu propia agenda, entonces te estresas. Hay que preguntar si haces, ¿cómo se llama? Siesta o no. Por ejemplo, si tú te duermes 3 de la tarde después de comer, no sé si está bien o esté mal, porque los que tengan algún problema gástrico o una hernia yatal no van a poder hacer la siesta, porque si no va a tener mala digestión, porque eso me puede interrumpir como esa actividad y cuando llega la hora sueño, ya no duermes y comienzas a pensar. Yo creo que hay que reorganizar esas actividades y ver cuál es la condición de tu sueño y la calidad de tu sueño. Y qué estás haciendo para poder ser ordenado o no ordenado en A tu ver, actividad. pero Quiere ver. yo no sé, gente con la que yo convivo, pues todos tienen trabajo, todos tienen que andar eh, produciendo, porque si no, no tienen para pagar la letra, para pagar el celular, para pagar la Ujú. hipoteca, mil cosas. Y todo mundo se levanta temprano para poder hacer frente a eso. ¿Tienen su vida solucionada? No, prácticamente nadie tiene su vida solucionada. ¿Por qué? Pues porque las condiciones económicas, se ve que tú no vas al mercado, pero los precios de los productos han subido Sí. una barbaridad ha subido todo y no nos damos cuenta, nomás pagamos. Y cuando no tenemos para pagar, pues la tarjeta, Ujú. ¿eh? Y luego viene para la fecha de pagar y no tienes con qué. Es una bronca. Yo creo que tiene, independientemente de lo que dice Víctor, que es importante hacer un análisis del estilo de vida de la persona, creo que sí, pero también tiene que ver con el estado de ánimo, con su salud mental. Yo creo que tiene que ver mucho con la depresión. El insomnio definitivamente está relacionado con depresión o con ansiedad. Y esto te lo genera las condiciones de vida que no tienes resueltas y que entonces, como dicen en la noche, en la madrugada, aparecen los fantasmas. Cuando todo está ya en silencio es cuando te despiertas, es la característica del insomnio, que es entre 2 y 3 de la mañana, que es a la hora en que ya no hay ruido, entonces te asaltan tus preocupaciones, tus pensamientos, y entonces empiezas a darle vuelta, aunque no tengas la solución, pero estás Pero ahí intentando resolverlo, no, ¿no? eso puede ser en un caso, pero hay casos donde la gente se despierta a las 2:30, 3, porque a esa hora le dan ganas de orinar. Sí, Van, orinan, regresan. ¿Y qué hacen? y ya Intentan no pueden. reconciliar el sueño, no pueden, cogen la Ujú, tablet, empiezan a checar el Facebook, el Instagram, el correo, mil cosas, encienden la televisión y se ponen a ver algo. Entonces, ujú. cuando se dan cuenta ya son las 4:30, 5, ya se tienen que levantar.
Y eso es lo peor, porque eso al contrario no te activa, no te da sueño. Entonces lo mejor es, mira, había un geriatra que vino varias veces de Cuba, el doctor Jesús Menéndez, que luego oye nuestro programa desde La Habana. Y él ha venido a dar muchos cursos, bueno, venía a dar muchos cursos aquí a Puebla con la UAP y con nosotros. Y era interesante porque él planteaba todo esto de la importancia del sueño, ¿no? Y una de las cosas que él sugería era, si no puedes dormir, párate, levántate, salte de la cama, no le des vueltas porque no puedes hacerlo. Párate, ponte a hacer cualquier otra cosa de tus actividades que tienes pendientes y cuando vuelvas a tener el sueño, vete a la cama. Pero algo de lo que se requiere. Eso cuando yo era niño, escuchaba yo en los programas de radio del XW que había personas que necesitaban dormir por periodos y basaban el tema en que en la antigüedad, en la Edad Media, en la época antes de la llegada de la televisión, de la radio, del microondas y todas estas cosas, la gente se levantaba 2 o 3 veces en la noche a hacer algo, incluso a comer algo y regresar Ujú, a la cama. sí, ¿Esto es correcto? la O leche sea, tibia, dicen. no, no sé, sí, pues la leche tibia, por ejemplo, Sí. pero esto de que duermes Ajá. varias horas, pero no de corrido, sino haces otra cosa y regresas a la cama, y haces otra y regresas a la cama, hasta completar el ciclo del sueño. A ver, A ver, doctor, Víctor, ¿No? No, yo creo que sí hay que organizar más ese tipo de vida, la verdad. El decir, "Oye, que levántate porque algo te está preocupando, lo vas a resolver o no resolver". Pero tiene también que ver mucho la manera en que tú soluciones o no soluciones las cosas. ¿Cómo lo tomas? Decía Jesús Manuel en su narrativa, es que hay que pagar la hipoteca. Dices, espérame, a nuestra edad ya no hay hipoteca. A nuestra edad estamos la viviendo de gente una que no pensión, puede dormir. ¿sí? Que dice, está preocupada por pagar una hipoteca. Me imagino que ya tienes algún bien, me imagino que ya tienes una fuente de ingreso que fuiste elaborando de que eras joven, ¿sí? El tener una pensión, el tener ya un remanente, un ahorro, en fin. Pero También cuando no es así, cuando eres un joven, asalariado, cuando pagas renta, no, pues no te preparas en la vida entonces. no, pues no, tuviste mala suerte, cerró la empresa en donde estabas, no es problema de te corrieron y no preparación, te liquidaron. claro, Llegó el nuevo partido político y te corrieron y no te reconocieron tu base en el gobierno. se acabó tu trabajo. Sí, no, pues es que hay condiciones muy especiales en esto. Y voy a regresar a mi tema. ¿Era mejor o peor? Y les he hablado de mi abuelo, ¿verdad? Que era sindicalista y era líder sindical, en fin, y luchaba por los trabajadores. Siempre peleó como que debía de tener una seguridad social y se consiguió todo lo del seguro social y el movimiento. Cuando comenzamos a decir, es que mi abuela vive de la pensión una vez que fallece, decíamos, pero pues es mínima la pensión, pero suficiente como para ella. El problema es la carga de los demás, ¿verdad? Sobre su pensión, que es indebida. Esa pensión que hoy en día ya no existe en nuestros tiempos para los jóvenes tienen que prepararse con sus afores. ¿Era buena o no buena la pensión que le daba a los trabajadores de las empresas? Muy buena, para cuando tuvieran ya en una edad determinada, pudieran tener una pensión. Esa es preparación. ¿Era bueno o no era bueno? Era mejor. Hoy en día no sabes qué va a pasar con los jóvenes en un futuro si no comienzan a ahorrar. Pues eso sí me quita el sueño. El Pero decir, esto ¿de del qué voy a insomnio no vivir? es de la época, Víctor. Yo creo que en toda la época ha habido insomnio, ha habido gente que en la noche se despierta y no puede dormir, y yo creo que eso no tiene que ver con la actualidad, ¿no? Sino con una preocupación, ya sea real o no real. O sea, no real en cuanto a que estés deprimido, estés ansioso, pero también tienes cuestiones reales. Y mucha gente de veras se queda sin
ningún ingreso y dices, mañana de qué vivo, ¿no? Esas son cuestiones reales que también hacen que te quite el sueño. Por eso yo hablaba de que hay factores externos y factores internos para evitar el dormir bien, ¿no? Que tiene que ver con todo Sí. esto, pero yo creo que no es de época, yo creo que en todos los tiempos. Sí, y la manera en que quieras también tú vivir. Si tomas muy a pecho todo eso o no, o lo resuelves. Pues sí, pero ¿y si no tienes comida al día siguiente? Aunque tengas muchas ganas de ponerle cara bonita Me en la voy con mi noche, amigo, le echo broma y me invita a comer. Es cuestión de organizarnos. entonces le decimos a Jesús Manuel cuando no tengamos comida para ir. No, Así pero es. es que de veras, será que yo convivo con otro tipo de personas, pero, no sé, yo veo que hay mucha gente que no puede dormir. Ujú. Sí, es impresionante la cantidad. Mucha gente, o sea, Sí, no es algo de que, ay, pues ya del señor fulano, la señora fulana, que es muy anciana, porque también puede darse ese caso, pues se levantan temprano, siempre ujú. los ancianos se levantan Sí, antes, ¿no? claro. Sí, Duermen se menos. duerme a las Mira, 10 de la yo noche. tengo No, conozco a alguien conozco a alguien que toma nota de cuántas horas duerme. Ves que ahora hay unos aparatos, hay sí. unos relojes o Ujú. no sé qué, y lo tiene puesto todo el tiempo en la muñeca, duerme con el aparatito, bueno, con el reloj, porque también le da la hora. Hay aplicaciones también del Sí, celular, ¿eh? sí, sí. Y te dice, es que dormí 6 horas, 20 minutos. Ujú. ¿Cómo mide el aparatito que realmente dormiste? O sea, yo, por ejemplo, ayer seguramente la última cosa de la que tengo memoria que hice fue como a las 10 para las 8 de la noche. 10 para las 8. Me ¿Y ya te desperté, dormiste? pues sí, me dormí inmediatamente. Y me desperté fíjate, 10 para las 8. Vamos a poner las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2:30. Está bien. Seis y 7 horas. media. Son 7 horas casi, Ujú. pero me quedo con sueño. No tienes sueño profundo suficiente o No lo REM. sé, no tengo la menor idea. Para Y eso sirven las aplicaciones. dicen los médicos, no, es que no bastan 8 horas, tienen que ser 10 horas. Aida dijo de 7 a 8 De horas. 7 a 8 en Personas nuestra mayores. edad. Así es. Yo nunca duermo las 8, yo duermo 6 horas, 6 y media. No sé ustedes, creo que tampoco, ¿no? Víctor, ¿cuántas horas duermes tú? De 11, en verdad que me muero de sueño. 11 de Ah, la noche ah, y me despierto como 6, 7 de la mañana. o sea, Así, si Pero yo duermes no tus puedo a esa 8. hora. O sea, de fíjate, 11. por la actividad que yo tengo, cuando hacía yo radio en vivo hace muchos años, arrancaba yo a las 6 de la mañana, yo tenía que llegar a las 5, 5:15 a la estación. A ver, mi Sí, actividad es un es hábito. diferente a la tuya, es Sí. muy diferente. Había Sí. gente, Enrique Montero, que comenzaba también a las 6 de la mañana, más o menos a mi edad o un poco más joven, tenía una suite ahí en su oficina, tenía un espacio para dormir y decían que terminaba a las 10 de la mañana, desayunaba y se dormía. Sí, para No sé recuperarse. si esto es bueno o si es correcto, no tengo la menor idea. Sí, sí. Es el hábito de la persona. Es el hábito de la persona. Pues a ver si Sí. te buscas a un especialista en sueño y nos lo invitas para platicar sobre el sueño. Antes había una clínica del sueño Existe la clínica de Ay, sueño. en existen UPAEP, ¿no? En UPAEP estaba. No, ya hay varios en, lados. Ah, en el Puebla, en el Batán, en el Upaeo, hay varios, en el Ángeles, hay pues varias. hay que ir al del Batán. Podemos invitar a alguien. Estaría bueno que nos dijeran.
Y yo, una de las cosas que pretendo hacer ahora que alguien se lance de nuevo para campaña política es, Ajá. si me aceptan en una entrevista, yo de las preguntas que pienso hacerle es si se ha hecho una evaluación de salud mental, Mm. cuántas horas duerme, ¿no? Pues no va a ir a la entrevista. Pues sí, Ay, pues sí. ay, Ay, Dios. Bueno, sobre todo por aquello del deterioro cognitivo, ¿eh? En los eh, políticos, vamos a tener imagínate. que, vamos a acabar dándole la razón a Víctor todo tiempo pasado fuera de joda. No, 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 nunca, nunca. Híjole. Bueno, nos Yo le vamos, nos vemos. preguntaría al político, oye, ¿por qué lo que nos dices ahorita en campaña no lo ejecutas cuando ya eres? Bueno, ¿No? ¿Por qué? vamos a ¿Por qué? despedirnos, pero no me cuelguen, no me corten.